muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional. Y para comenzar, comparto con ustedes una serie de charlas, sermones, escritos por Monseñor Lefebvre, que en sus primeros tratos con Roma siempre manejó la prudencia y la caridad, escritos entre los años 1975 y 1977, que denunciaban ya la gravedad de los dichos y hechos realizados por las más altas jerarquías de Roma, a partir del Concilio Vaticano II, los cuales fueron minando y destruyendo la doctrina bimilenaria de la Iglesia Católica hasta llegar al punto en donde nos hallamos hoy actualmente, una nueva religión que insiste en seguir llamándose católica, pero que reúne en sí todas las herejías ya condenadas por todos los papas anteriores. En este combate por la fidelidad a la tradición y al depósito de la fe, Monseñor Lefebvre irá reafirmando su posición inicial al chocar con el endurecimiento y la obcecación de los que ocupan Roma. El Concilio Vaticano II se valió de la obediencia para imponer sus cambios, un verdadero golpe maestro de Satanás a la Iglesia, que con el tiempo muchas cosas fueron clarificándose más y la actitud de Monseñor fue resolviéndose en otra actitud más fuerte y decidida, hasta llegar, antes de su muerte, a la conclusión de que, con la Roma actual, no era ya posible entendimiento alguno y solo cabía esperar de esta, con la gracia de Dios, una conversión de Roma a la tradición, al depósito inmutable del Evangelio de Cristo. ¿Qué es la tradición en la Iglesia Católica? Y antes de abordar esta respuesta, es conveniente que analicemos y estudiemos qué es el modernismo en la Iglesia. Y es ciertamente lo que mina a la Iglesia desde el interior, tanto en nuestros días como ayer. A causa de la presión ejercida por esos amigos de novedades modernistas, el Papa Paulo VI abandonó la tiara, los obispos se despojaron de la sotana violeta y hasta de la sotana negra, así como de su anillo. Los sacerdotes se presentan en traje civil y la mayoría de las veces con un aspecto voluntariamente descuidado. Hubo que llegar hasta las reformas generales ya puestas en práctica o reclamadas con insistencia para que San Pío X las mencionara y las considerara el deseo maníaco de los modernistas reformadores. Veamos. En lo que se refiere al culto, modernistas quieren que se disminuya el número de las devociones exteriores, que se disminuya y que sea menos y que se detenga su crecimiento, que el gobierno eclesiástico se vuelva a la democracia, que una parte del gobierno sea confiada al clero inferior y aún a los laicos. Quieren la reforma de las congregaciones romanas, sobre todo las del Santo Oficio y del Index. Y hay quienes, por fin, haciéndose eco de sus maestros protestantes, desean la supresión del celibato de los sacerdotes. Bien se ve que hoy se reclaman las mismas cosas en la Iglesia y que no hay ninguna imaginación
nueva. En el caso del pensamiento cristiano y la formación de los futuros sacerdotes, la voluntad de los reformistas en la época de Pío X era abandonar la filosofía escolástica, que querían dejarla relegada a la historia de la filosofía entre los sistemas superados. Y entonces preconizaban que se enseñara a los jóvenes la filosofía moderna, la única verdadera, la única que conviene a nuestros tiempos. Es lo que dicen los modernistas. En lo que se refiere a la enseñanza en los seminarios, hoy se enseña antropología y psicoanálisis en reemplazo de Santo Tomás de Aquino. Se rechazan los principios de la filosofía tomista en aprovecho de sistemas inciertos que reconocen ellos mismos su ineptitud. Un revolucionario de estos tiempos, un sacerdote desordenado, muy escuchado por intelectuales, decía lo siguiente: las hipótesis de los antiguos en el dominio científico eran puras burradas, y en semejante burradas apoyaron sus sistemas de Santo Tomás y de decir que la teología de los doctores de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, San Carlos Borromeo, etc., eran burradas. Era la opinión de un sacerdote modernista. Vayamos analizando. Al eliminar estos conceptos, los modernistas hacían incomprensible la teología de la Iglesia, y según se lee en el motu proprio Doctores Angelici, se sigue de ello que los estudiantes de las disciplinas sagradas ya ni siquiera perciben la significación de las palabras mediante las cuales los dogmas que Dios reveló son expuestas al magisterio. Pero, ¿qué es la tradición de la Iglesia? Bien, la tradición se define como el depósito de la fe transmitido por el magisterio siglo tras siglo. Ese depósito es el que se nos dio la revelación, es decir, la palabra de Dios, confiada a los apóstoles y cuya transmisión está asegurada por sus sucesores. Ahora bien, hoy se quiere que todo el mundo se ponga a buscar, como si el credo no nos hubiera sido dado, como si nuestro Señor no hubiera venido a aportar la verdad de una vez por todas. ¿Qué pretenden encontrar con toda esa búsqueda? A los católicos que sienten que se están operando transformaciones radicales en la Iglesia, muchas novedades y reverencias en la liturgia y reverencias en la Santa Misa, les resulta difícil resistir la insistente propaganda, común a todas las revoluciones, y se les increpa o se les dice: ustedes no aceptan el cambio, pero la vida es cambio. Ustedes permanecen aferrados a cosas fijas, pero lo que era bueno hace 50 años ya no conviene a la mentalidad actual, ni al género de vida que llevamos. Ustedes se atienen al pasado y no son capaces de modificar sus costumbres. Y muchos católicos se sometieron a la Reforma para no incurrir en esos reproches de los modernistas, porque no encontraban argumentos para defenderse de acusaciones infamantes como esta. Ustedes son retrógrados, anticuados, no viven con su época. A los católicos, a quienes se les quiere imponer
modernismo y novedades, debemos y deben recordar lo siguiente, dice Monseñor Lefebvre. El depósito de la revelación quedó terminado el día de la muerte del último apóstol. Ahí se acabó todo. Ya no se puede tocar nada hasta la consumación de los siglos. La revelación es irreformable. El Concilio Vaticano I lo recordó explícitamente, diciendo: la doctrina de fe que Dios reveló no fue propuesta a las inteligencias como una intervención filosófica que las inteligencias debieran perfeccionar, sino que fue confiada como un depósito divino a la esposa de Jesucristo, que es la Iglesia Católica, para que fuera fielmente guardada e inefaliblemente interpretada. Pero se dirá usted, querido oyente, entonces, el dogma que hizo de María, la Madre de Dios, solo se remonta al año 431. El dogma de la transubstanciación al año 1215. La infalibilidad del Papa a 1870, etc. ¿No ha habido aquí una evolución entonces? De ninguna manera. Los dogmas definidos a lo largo de las edades ya estaban contenidos en la revelación. La Iglesia simplemente los ha hecho explícitos. Cuando en 1950 el Papa Pío XII definió el dogma de la Asunción, dijo precisamente que esta verdad del ascenso al cielo de la Virgen María con su cuerpo se encontraba en el depósito de la revelación, que esa verdad ya existía en los textos que nos fueron revelados antes de la muerte del último apóstol. Nuevamente, el argumento que se hace valer a los fieles espantados es este: ustedes se aferran al pasado, tienen el culto del pasado, vivan con su tiempo. Y algunos católicos perplejos, desconcertados, no saben qué replicar, y sin embargo la contestación es sencilla. Aquí no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. La verdad es de todos los tiempos, es eterna. Para demoler la tradición, le oponen las Sagradas Escrituras, como hacen los protestantes, y afirman que el Evangelio es el único libro que cuenta. Pero la tradición es anterior al Evangelio. Tengamos esto en cuenta. ¿Cómo se realizó la transmisión de la revelación sino por tradición oral? ¿Qué es lo que está inspirado en el Evangelio? Solamente las verdades que son necesarias a la salvación de nuestras almas. Los católicos no deben dejarse engañar. Todo el Evangelio está inspirado. Quienes lo escribieron tenían realmente su inteligencia bajo la influencia del Espíritu Santo, de manera que la totalidad del Evangelio es palabra de Dios. Verbum Dei. No es lícito elegir partes y decir: aceptamos esta parte, pero no aceptamos esta otra. Elegir supone una actitud herética según la etimología griega de la palabra. Hermano católico, todos los concilios dogmáticos nos dieron la expresión exacta de la tradición, la expresión exacta de lo que enseñaron los apóstoles. Eso no puede reformarse. No se pueden modificar los decretos del Concilio de Trento porque son infalibles, porque están escritos en virtud de un acto oficial de la Iglesia, a diferencia del Concilio Vaticano II, cuyas proposiciones no son infalibles,
porque los papas se rehusaron a empeñar y a enseñar su infalibilidad. De manera que nadie puede decirnos, ustedes se aferran al pasado, ustedes se han quedado en el Concilio de Trento, porque el Concilio de Trento no es el pasado. La tradición tiene un carácter intemporal y se adapta a todos los tiempos y a todos los lugares. Y lo dice el Señor en su palabra en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Santa María, ora pro nobis.